grabación. Bien, buenos días, buenas tardes o tal vez buenas noches. Bienvenidos, hoy les voy a presentar un pequeño mensaje de la palabra inspirado en unas de las preguntas que hacen a veces por el chat, personas que tienen inquietudes, y entonces hoy queremos aclarar algo en Romanos 4. Vamos a ver de qué se trata, y dice así. Bueno, la persona está inquieta y ahorita les pongo la pregunta, ¿verdad? Primero vamos a explicar un poquito el texto y luego hago la pregunta. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. El hombre o Abraham puede decir, yo tengo muchas obras y he hecho muchas cosas. Yo me puedo gloriar delante de la gente y para mí mismo puede ser que sea muy importante todo lo que he hecho, pero no para con Dios, no para justificación delante de Dios. Primero hacemos el acto que el Señor nos manda de arrepentirnos y que Él nos perdone y que podamos ser hijos de Dios, y luego usted hace todas las obras por agradecimiento. Vamos a ver por qué. Entonces, para justificación no son las obras. Para justificación usted puede decir, yo soy muy bueno, hago muchas cosas, pero no, delante de Dios usted no puede justificarse. Entonces, dice el versículo 3, ¿por qué? ¿Qué dice la palabra? O sea, ¿qué dice las escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso es lo que nos dice las escrituras, ¿verdad? La palabra nos dice eso. Pero al que obra, dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, lo que acabo de explicarles. Nosotros por deuda, por agradecimiento, porque el Señor pagó por nosotros, le debemos a Él todo lo que hacemos, lo hacemos por Él, para Él, por agradecimiento, no para ganar más justificación o más premios no, es por agradecimiento. Pero al que no obra, y aquí es donde viene la duda y la pregunta de la persona que hizo esta inquietud, ¿verdad? Dice, pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Claro, aquí se hizo un poco de problema porque si leemos textualmente y si leemos sin el 4 y sin el 6, ve lo que dice. Pero al que no obra, o sea, al que no hace obras, sino cree en aquel que justifica al impío, ¿cómo que Dios justifica al impío? Y entonces no tengo que tener fe. Vean qué difícil es si uno lee solamente sin el Espíritu Santo, si uno lee solo por tener rebelión contra Dios. Ahí dice, no. Aquí lo que está diciendo es que Dios justifica al impío, al pecador. Ahora, usted tiene que seguir leyendo para saber, ¿y cómo lo justifica? ¿Solo por fe? Sí, por la fe. Pero es muy fácil. No es fácil. Usted tiene que creer que Dios es el creador y Dios es nuestro salvador, y que puso la cruz, o sea, el milagro, el sacrificio de la cruz es para el perdón de pecado de todo aquel que en Él cree. Si usted no cree en eso, usted dice, no, eso no es así, es muy simple, es muy tonto, es pura religión. Perfecto. Usted no ha sido justificado ni será justificado hasta que usted pueda creer verdaderamente que Él es el Hijo de Dios, Dios en la tierra, y que ha sido el sacrificio para beneficio nuestro, para aquel que cree. Entonces aquí no estamos hablando ahora, digamos, de Abraham, estamos hablando de los que Él puede justificar, o sea, justifica a todo pecador, pero claro, a través de el arrepentimiento de pecado. Su fe, dice aquí, que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No es por obras. Usted puede caminar durante años haciendo el bien y todo tranquilo, pero a usted le falta el creer en Jesucristo. Usted no puede entender, su mente no es capaz de creer en esto es como un cuento, usted no considera que no. Usted no ha sido justificado por sus obras, ni será justificado por sus obras. Eso es lo que dice aquí. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Bueno, ya aclarado el punto número 5, versículo 5, de que no es así nomás, ahora viene otra duda que se le presentó a esta persona y dice así, el Salmo 32. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas,
y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y se le hizo un chicle, o sea, qué difícil entender. ¿Cómo es posible que si esto lo escribió David, está hablando de sí mismo y está diciendo, qué dichoso, ¿verdad? Que me perdonaron, perdón, que yo, a mí no me culpa el Señor. Entonces la pregunta que hacía era, ¿cómo es posible que nosotros hablamos mucho de pecado y nos hacemos un mundo, ¿verdad? Porque hemos pecado tanto y cómo Dios nos va a perdonar. Y sin embargo David sentía que él no tenía culpa, bienaventurado aquel que el Señor no culpa. O sea, ¿cuál es la diferencia entre David y nosotros? Entonces, vamos a la palabra para entender qué pasó con David, porque David tenía un corazón como le gustaba a Dios, dice la palabra, ese corazón como a él le gusta. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Y vean qué interesante, cuando vamos a 2 Samuel 12, tenemos un personaje, un profeta, el profeta Natán, y el profeta Natán lo que dice, llega donde David y le dice, bueno, enviado por Jehová, ¿verdad? Versículo 1, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Primero le hace como desviar su atención para presentarle una historia. Es una estrategia muy linda, ¿verdad? Porque no le está diciendo, mira, es que usted hizo, es que usted aquí. Y nosotros tenemos muchas veces que utilizar estrategias para poder convencer a una persona de que está en pecado y que tiene que renunciar al pecado y que tiene que arrepentirse, y toda la historia de lo que es un evangelista, ¿verdad? O usted tratando de dar el evangelio de salvación. Entonces dice aquí que Natán vino y le hizo una historia. Mira, habían 2 hombres, dice aquí, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Mira, a usted le cuentan esto y usted lo está viendo, ¿verdad? O sea, visualiza ese ambiente familiar precioso, donde está la familia y el cariño que hay ahí. O sea, transmitió un mensaje de amor para que el otro entendiera la situación que viene ahora. Y tenía a esta ovejita como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que fue y tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. David sentenció a muerte a este hombre en esta historia, y ahora viene y le dice todavía, y debe pagar la cordera con 4 tantos más. Eso era un tipo de ley que había en Levítico, lo vemos, y a través de toda la historia teníamos que retribuir el daño que habíamos hecho. Matamos una corderita, él ahora está diciendo, no le vas a dar otra corderita, le vas a dar 4 corderitas, porque el daño es grande. Entonces, la mala intención cuenta todavía que tienes que dar algo más. Y entonces le dice, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Vean bien, está hablando de él mismo sin saber. ¿Quién no tuvo misericordia? David no tuvo misericordia, mató a un hombre que estaba en la guerra, a Usías, para poder tener a su mujer, que ya para casarse con la mujer, porque estaba embarazada y todo el asunto de él, la había tomado, y entonces ahora tenía un problema. Natán le dice a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. La intención de Dios hacia los hombres, la intención de Dios hacia este personaje, hacia David, era darle todo lo que podía, pero falló. Como todo hombre, ¿verdad? Toda mujer, o sea, como un ser humano, en algún momento perdió de vista a su Dios, no le importó. Y vean lo que dice aquí el versículo 9, porque esto es mucho más fuerte. Dice,
¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. Luego dice el 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Habrá guerra. Entonces la historia va a decir que David va a ser un guerrero, va a tener que seguir peleando, o sea, no se apartará de ti. Vean por lo cual es muy importante ir entendiendo los conceptos que ellos tenían. En lugar de decir, vas a tener siempre muerte en tu casa, vas a tener siempre que estar peleando, le dice, no se apartará jamás de ti, de tu casa, la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Entonces vemos, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar. Vean esto. No se apartará de tu casa la espada. 1. Yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. 2. Y les daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esos son castigos. Le está profetizando lo que va a suceder. Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, tú no vas a morir. O sea, aquel que pecare morirá. En este momento no vas a morir, porque hay una intención. David era el que iba a dar la descendencia al Mesías, a Jesucristo, a través de su linaje de rey. Entonces aquí ya le dio castigo, pero dice el 14, pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ya tenemos 3 puntos en los cuales está castigándolo, pero David había dicho que recibiría ese hombre que había robado a esa corderita para comérsela, ¿verdad? Al pobre. Dice que serían 4 tantos. Y usted dice, ¿y cuál es el número 4? Porque si lo dijo David y el Señor lo está castigando, lo castiga sobre las palabras que él mencionó. 4 tantos. Vamos a ir ahora, un momentito, a Primera de Crónicas 17. Primera de Crónicas 17, para que ustedes vean que la historia continúa. Muchas cosas se dan en el momento, otras cosas se dan a largo plazo, pero el castigo de Dios hacia este hombre fue así. 4 tantos vas a tener. Tú mismo lo has pronunciado, has sido juez de tu vida. Interesante, ¿verdad? Vamos al 17 y nos dice que viene Natán de nuevo a David y entonces le dice, aconteció que morando David en su palacio, ¿verdad? Dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová está debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Haz todo lo que quieras. Natán, como hombre, como profeta, impulsivo en ese momento, le dijo, claro, haz una casa para Jehová. En aquella misma noche vino palabra de Jehová, de Dios, a Natán, diciendo, ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en la cual yo pueda habitar. Y ahí le explica, ustedes pueden leer todos los versículos que hay en el capítulo 17, para que se den cuenta y para que podamos explicar que no hay una diferencia entre David y nosotros. Dios amaba el corazón de David, un corazón que cuando entendía se arrepentía. Eso es lo que le gustaba a Dios, un amor que él tenía por Jehová. Sin embargo, ¿verdad? No había todavía renovado la mente, no podía renovar la mente como una criatura nueva como nosotros, y fue a pecado. Pero ese pecado fue tomado muy en cuenta y Dios dio las órdenes, dio las profecías, dio la sentencia, de acuerdo al mismo David. Entonces fue tratado duramente. No crean que hubo una diferencia entre David, que Dios lo hizo rey, lo perdonó. No, lo perdonó después de que se arrepintió. Sin embargo, había una consecuencia ya para ese hijo que iba a nacer. Sin embargo, iba a haber espada ahí en su reino. No pudo haber hecho un templo, tenía que ser otro. Vemos todo lo que tuvo que sufrir porque había pecado.
Entonces, la explicación y la pregunta era esa, ¿verdad? Bueno, ¿y nosotros qué? Entonces a nosotros nos castiga el pecado y nos hablan mucho de pecado, y a David qué, muy bonito, ¿verdad? Vamos a leer ahora sí el Salmo 32 para que usted lo entienda. Mire lo que dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Sí, ya fueron perdonadas. ¿Y por qué fueron perdonadas? Por el arrepentimiento. Y cuyos pecados son cubiertos. ¿Con qué son cubiertos? Por la sangre de Cristo, porque usted tuvo fe. Y bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué no inculpa de pecado el Señor? Porque ya se arrepintió. Ya se arrepintió. Entonces, no es porque dichoso aquellos que ya el Señor los perdonó sin hacer nada. Dichoso porque... No. Aquí está, la ley del Señor es inmutable, no cambia. Cada vez usted puede decir, bueno, hay personajes diferentes y como ahora hay personas diferentes y a cada uno, ¿verdad? El Señor trata de una manera diferente, pero su ley, su justicia y su misericordia es pareja para todos. Así que si usted está en pecado, arrepiéntase. Dígale al Señor ahí donde usted está: Dios mío, perdóname. Hoy me arrepiento de corazón. No quiero que el pecado me alcance. Hoy me doy cuenta que he pecado contra ti. Y pido perdón, arrepentido de todo lo que he hecho. No importa si me han hecho mal, si me han hecho daño, no importa lo que yo he sufrido. Hoy entiendo que yo también he pecado contra ti por no haberte creído, por no aceptar la sangre de Cristo Jesús, por haber menospreciado tu palabra y el sacrificio en la cruz. Perdóname, Señor. Me arrepiento de corazón y clamo por tu Santo Espíritu que entre en mí y haga de mí una nueva criatura para aprender a caminar los caminos que ya has trazado para mí. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, puedes estar seguro que si lo has hecho de corazón, genuinamente, el Señor te ha perdonado. Y te ha perdonado a tiempo, antes de que el pecado te alcance con las consecuencias del pecado. Y puedes vivir una vida plena, disfrutando del perdón de Dios. Aunque los demás no te perdonen, aunque pidas perdón y no te den el perdón, Dios te ha perdonado. Disfruta del perdón de Dios amando su palabra, amándolo a Él de corazón, hablando con Él y aprendiendo cada día los conceptos, lo que es la doctrina del Señor Jesucristo, para que veas cómo se vive en el reino de Dios y su justicia. Que Dios te bendiga.